Esta noche visitamos el teatro para saber qué fue primero, el huevo o la gallina. Y con una propuesta de reinvención, la danza buto llega al Museo del Chopo. Rafael García Villegas, tenemos grandes contenidos el día de hoy, este martes 13. De buena suerte. Cabalístico, martes 13, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, otra efeméride y otra celebración. Vamos a dar paso a la información. Sí, hoy es Día Mundial de la Radio. A celebrar. En México, la radio tiene cerca de 42 millones de radioescuchas cautivos y una penetración del 98%, 3 puntos porcentuales arriba del registro que logra la televisión con su penetración del 95%. Esto quiere decir que 3.5 mexicanos de cada 10 escuchan radio diariamente por lo menos 15 minutos para informarse o entretenerse, y que cada hogar de los 35.2 millones que existen en México tiene un radioreceptor. Estos datos los presentó el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco del Día Mundial de la Radio. El lema de la UNESCO para esta edición del Día Mundial de la Radio es un siglo informando, entreteniendo y educando. Si uno lo ve de manera, lo digo quizás hasta en forma de chiste, si uno lo ve de manera directa, pareciera ser un lema que se pensó para Radio Educación, porque en el 2024 vamos a cumplir un siglo informando, un siglo entreteniendo y un siglo educando, que fue la primera base, el impulso que le dio José Vasconcelos cuando incluso con las siglas con las que surgió la emisora CYE, Cultura y Entretenimiento, pues ya se hablaba del objetivo primordial. El Día Mundial de la Radio es una iniciativa de la ONU con el objetivo de resaltar sus logros, pero también los retos que tiene. Desde mi perspectiva, los retos van más en la parte de los contenidos, porque de pronto te hablan y te dicen, es que ya no la radio a través de la radio de transistores o como se hacía a través del espacio radioeléctrico. Es cierto, ya nadie lo hace. Como también han cambiado las formas de acercarse al libro, ¿no? O a la lectura en particular. Pero el libro sigue existiendo y sigue existiendo estos formatos electrónicos. Y los medios públicos con el compromiso y la responsabilidad que tenemos de seguir siendo una alternativa frente a lo que se puede escuchar o lo que se puede ver en otros espacios. Yo creo que eso sigue siendo fundamental y una de las labores que tenemos que fortalecer todo el tiempo los medios públicos. Para conmemorar esta fecha, Radio Educación realizó varias actividades, entre ellas colocó una cápsula del tiempo para que sea abierta dentro de 25 años. Pero sí decidimos meter algunos programas emblemáticos, discursos, por supuesto, fotografías, y sobre todo es la parte de los trabajadores, quienes hoy día están creando la radio en nuestro país son los que tienen el espacio allá. Afortunadamente, a partir de los nuevos formatos de grabación, pues ya podemos meter todo eso en pequeñas USBs, que por supuesto ahí metemos 4, 5, 6 programas y no pasa absolutamente nada. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito, hay personajes que han consagrado su vida a la radio. Y además han sembrado la semilla de esta pasión entre las nuevas generaciones. Así fue recordado uno de ellos. En el marco del Día Mundial de la Radio, el investigador, historiador y profesor de medios de comunicación, particularmente de la radio, Fernando Mejía Barquera, ha sido objeto de un homenaje aquí en el Instituto Mexicano de la Radio a unas semanas de su deceso. Fue colaborador de muchos medios de radioeducación. Con el IMER hizo esta investigación sobre los orígenes de la radiodifusión mexicana y cómo se conformó el Instituto Mexicano de la Radio en estas viejas y nuevas historias del IMER de 1983 a 1992. Esa obra ya la pudimos publicar en digital, está en las páginas del IMER, pero después de eso también se puso a trabajar mucho más, de manera más profunda
profunda y es una obra que esperamos que pronto vea la luz y que profundiza la historia del IMER, pero también la historia de la radiodifusión en México. Con la presencia de amigos, colegas y alumnos, el homenaje se extendió con mesas y anécdotas a través del día. Fernando Mejía Barquera fue recordado como el hombre que le dio múltiples sentidos y presencia a la radio, en la cabina, como investigador y acucioso historiador, como profesor, pero también como defensor de medios públicos. Compartió muchas pasiones, las pasiones y batallas en movimientos sociales, las batallas por la democratización de los medios en México, en contra de la concentración mediática en México, por el daño que le hace a la calidad democrática de cualquier sociedad, y también compartir esas cosas más personales como el fútbol, la música, etcétera. Y al final se va a anunciar la creación de la cátedra Fernando Mejía Barquera por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con quien hacemos también este homenaje junto con la UNAM. Formador de nuevas generaciones en los medios de comunicación, durante la inauguración del homenaje, fue recordado el ahínco con el que instaló la primera cabina de radio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fernando siempre fue un gran defensor de lo público. Apoyó a las radios comunitarias, como también apoyó de manera muy contundente a los medios públicos, a la radio y la televisión pública. Y me parece que deja un legado también para todos sus alumnos. Es un profesor que muchos lo recuerdan por ser un profesor amable, que explicaba, que tenía mucho conocimiento y que además les ayudaba mucho para crecer. En la cámara, Daniel Rodríguez y Enrique Varela, Noticias 22, Víctor Gaspar. Canal 22 y la divulgación científica están de fiesta. Aquí está el pretexto ideal para que humanos y androides sigan soñando. La Oveja Eléctrica llega a su 18ª temporada. Esta producción entre Canal 22 y el CONACYT ha resultado tan fructífera que se han realizado 18 nuevos programas. Pepe es también una especie de acelerador de ideas, de tal manera que lo que él toma lo potencia, lo pone hacia girar a velocidades pues ya cercanas a la luz y nos entrega unos trabajos realmente increíbles que motivan, que hacen sobre todo, pues yo creo que soñar, ¿no? Eso realmente ha sido la Oveja Eléctrica todos estos años. Todas las semanas, José Gordo junto con sus colaboradores presentarán temas de gran interés como la neurociencia y el estudio de las adicciones, la importancia del olor para comunicarnos o recordar y los algoritmos de las redes que limitan una visión más global y crítica de la vida. La ciencia siempre tiene temas que van coloreando el sabor del tiempo y lo que es importante es, de verdad, estar atentos a esos temas, descubrirlos, conocer científicas y científicos que están de alguna manera abriéndonos horizontes, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva temporada de La Oveja Eléctrica vamos a tener una interesantísima conversación con el doctor José Crispín Acuña, quien está haciendo investigación sobre el área de la inmunología y con una pregunta muy interesante que se hizo, que es ¿por qué nuestro cuerpo sí aprovecha o sin rechazar alimentos que tienen características extrañas para nuestra fisiología y sin embargo en vez de que las rechace las deja pasar como alimento? Un logro de este programa es que ha acercado a la ciencia a cientos de personas gracias a una narrativa ágil y dinámica. Cuando estás estudiando, por ejemplo, partículas subatómicas que uno podría decir, pero ¿cómo puedo estudiar algo tan abstracto que ni siquiera puedo ver? Bueno, cuando nos damos cuenta de que esas partículas son las que nos hacen posibles, entonces empieza a haber un interés personal porque lo que estamos planteando es que se relaciona el conocimiento que podría ser abstracto con tu vida, con tu cuerpo, con la sociedad en la que vives. Y cuando te das cuenta que estudiar lo que estudia la ciencia es estudiar tu mundo, estudiar tu universo, ensanchar la mirada, entonces te enamoras de esas narrativas porque se vuelven profundamente significativas. Noticias 22, Alberto Aranda.
¿Qué mejor pretexto y provocación quieren para mantenerse en la sintonía de Canal 22? Un abrazo a Pepe y a todo el equipo de La Oveja Eléctrica. Y ahora, ¿qué les parece, Laura, amigos, si vemos el mundo desde los ojos de cineastas quebequenses? Sí, porque la Cineteca nos abre un portal a la Belle Provence. 10 largometrajes inéditos integra la oferta de la 9ª edición de Quebec Cine. Quebec Cine realmente es una ventana sobre el cine contemporáneo de Quebec. Primero nos enfocamos a cine de autor, buscamos realmente miradas que son originales y también tratamos de buscar también temas que sean temas sociales. Para esta edición se escogieron obras que narran algún tipo de adversidad en el mundo desde la perspectiva de personajes poco representados en el séptimo arte. Dentro de las 10 películas tenemos directores que son directores ya establecidos, como por ejemplo Monia Chokri, que es una directora que presentó su película Simple como Sylvain en el Festival de Cannes, o también tenemos la película Nunca sabrás del director Robin Aubert, que también es un director ya reconocido, pero también tenemos óperas primas, como por ejemplo Desvío de Noche, Richelieu, que se presentó en Morelia. Y pues tratamos justamente de combinar óperas prima, directores ya establecidos para proponer pues una selección que realmente da un panorama, ¿no?, del cine contemporáneo. También destacan 3 documentales de jóvenes directoras cuya mirada está dirigida hacia las mujeres. En el filme llamado Jovencitas, de Fanny Pelletier, examina la vida que tienen las adolescentes, quienes están sometidas a la dureza de las redes sociales. Mientras que con Katy Blues, de Justin Arbonier, hará sentir el dolor que provoca cumplir con los sueños. Y en la película Los días de Geneviève Duluth-Dussel, Marie-Philippe nos cuenta con honestidad y humor su lucha contra el cáncer de mama. Arrancamos el 23 de febrero a las 19:30 horas. Es entrada libre, están todos invitados en acudir en esta función. Los rayos gamma es una mezcla justamente de ficción y documental y retrata la vida de unos adolescentes en un barrio que es un barrio cosmopolita de la ciudad de Montreal, que se llama Saint-Michel. Y realmente seguimos como las aventuras de estos adolescentes. Son todos actores no profesionales y la verdad el resultado es increíble. Contaremos con la presencia de varios directores, entonces también tendremos sesiones de preguntas y respuestas y pues justo en toda la página y en la Cineteca Nacional puedes encontrar las funciones con presencia de directores o también actores que nos van a acompañar. De manera paralela a las proyecciones, se realizarán actividades con los directores Henri Bernadet y Fanny Pelletier, en colaboración con la cátedra Ignan Berman. Este encuentro cinematográfico se llevará a cabo del 23 de febrero al 3 de marzo en la Cineteca Nacional. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, informó Óscar Cortés. Hay obras que trascienden a sus creadores. ¿Y qué les parece si, para poner un ejemplo, evocamos la memoria, la figura detrás del gótico estadounidense? El pintor Grant Wood nació en Iowa, Estados Unidos, el 13 de febrero de 1892 y murió el 12 de febrero de 1942. Se le considera como uno de los máximos representantes del regionalismo norteamericano, estilo muy popular en los años 30 del siglo pasado. En 1928 viajó a Múnich, donde estudió con los pintores antiguos flamencos y alemanes. Uno de sus trabajos más reconocidos es Gótico Americano, de 1930, el cual representa a una pareja de agricultores frente a una construcción rural con una ventana al estilo de las catedrales góticas. El artista quedó cautivado por una casa de campo que se ubicaba en Eldon, Iowa, y pidió a su hermana y a su dentista que posaran para completar el cuadro. La obra se presentó a concurso en el Instituto de Arte de Chicago, donde obtuvo el tercer lugar. Fue comprada por el Instituto de Arte de Chicago, donde todavía permanece. Otras de sus obras son Hijas de la Revolución y Mujer con Plantas. Noticias 22. Ahora adentrémonos al silencio del sonido y dejemos que esta experiencia onírica nos lleve al límite.
motivadas por el sueño de crear un espectáculo de alcance universal en el que pudieran combinar lo mejor de sus universos creativos, la directora de orquesta Alondra de la Parra y la creadora escénica Gabriela Muñoz, mejor conocida en el medio artístico por su alter ego Chula the Clown, unieron su talento para desarrollar el aclamado proyecto multidisciplinario The Silence of Sound. 2 años después de su estreno en el Festival PAX GNP y de su primera gira nacional, el espectáculo volverá a la Ciudad de México para ofrecer una temporada de 9 fechas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Tuvimos una temporada hermosa, no únicamente en la Ciudad de México, sino también estuvimos en Monterrey, en Guadalajara, en San Luis Potosí, y tuvo un recibimiento abrumador y precioso, y no hay nada más emocionante que volver a partir de que haya sido todo un éxito. Esta mañana, en conferencia de prensa virtual, se dieron a conocer los pormenores de esta producción que apenas en septiembre tuvo una cálida y entusiasta recepción en la ciudad de Berlín, Alemania. Se trata de un espectáculo sui generis que tiene como hilo conductor la música de grandes maestros de este arte como Sibelius, Bartók, Debussy, Prokofiev, Brahms y Federico Ibarra. Estamos mezclando el arte del clown, el arte de la música orquestal, los videos, todo va sincronizado con la música y pues la maravilla de que es un espectáculo sin palabras. En su regreso al país, el espectáculo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería y con el arte digital del estudio 9 Ojos. El corazón de esta historia, sin embargo, es Gabriela Muñoz, maestra de un arte silente y minimalista que encarna un personaje enigmático que tras varios años de soledad despierta de su letargo gracias al llamado de la música. Es un personaje que aparece en la inmensidad de la música, de las texturas orquestales, de los personajes que pueden sugerir o crear los diferentes instrumentos de la orquesta, y se empieza a perder ahí y a vivir, y se enamora, se desenamora, se vuelve a enamorar, se encuentra a sí misma. Entonces un viaje interno y externo que todos hemos tenido, y yo creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar. The Silence of Sound se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del 21 al 31 de marzo. Los boletos ya se encuentran disponibles en taquilla y a través de Ticketmaster. Noticias 22, César H. Meléndez. El arte palestino encuentra ecos en la capital española. La exposición Tadfuk, Artistas Palestinos en Movimiento de la Casa Árabe en Madrid, ha llegado a su fin. La muestra reunió a 15 artistas contemporáneos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, apoyados por instituciones europeas y palestinas antes del recrudecimiento del conflicto palestino-israelí. Y la movilidad entre estos sitios ya antes de la guerra no era posible, con lo cual este programa también ha permitido que los artistas se conozcan entre sí, se hablen entre sí. Al final hay cuestiones que son comunes, ¿no? Cuestiones de la ocupación y de una violencia constante, pero también hay cuestiones individuales que al ser jóvenes están hablando, que también nos pasan aquí, ¿no? Cuestiones de identidad, cuestiones de género, relaciones familiares, cuestiones de salud mental. Una de las artistas participantes fue Lara Saluz de Ramallah, cuyo proyecto aborda la pérdida de tradiciones como el hilado artesanal. In witnessing in what's happening in our occupied Palestine, I witness every day the attacks of the Israeli settlers on shepherds, on Palestinian shepherds. They poison their sheep. They steal their sheep like with big quantities. They raid their homes and broke their homes inside. And like many other stories to be told. The whole situation makes me more motivated to work more and to do more art, to stand with my people and to call for justice and to call for like ceasefire. At the end, we are all humans and we have the same pain whenever we had like genocide or war on us. So at least we need protection. We need the basic, very basic needs
as every human does. El artista palestino radicado en Tel Aviv, Motasem Siam, hace un retrato íntimo desde el exilio. I was born and raised in Jerusalem, but I was a student in an Israeli academy, which kind of gives you specific privileges, but yet it does do the opposite, which is you don't about the political aspect, but you can talk about your queerness, for example. So in this video, it was easy for me to have this conversation with my mom after coming out of the closet in 2 years, and this distance made this video. Political art in Palestine or Palestinian art, it's usually a lot directness towards the conflict. And in my case, my life is very political, but nobody puts the spot enough about it. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. ¿Acaso estamos cerca de develar el gran misterio? Descubramos qué fue primero. Adaptada del cuento de la escritora Clarice Lispector, la obra El huevo y la gallina cuestiona la existencia y el sentido de la vida. El texto fue creado mientras pensaba en el desarrollo de una ponencia. Es una exploración muy misteriosa en torno a la filosofía, a la identidad, que surge por una invitación a un congreso de brujería en Colombia, y ella intentó, pareciera contar la leyenda, escribir una ponencia para el congreso, pero de pronto reflexionó y decidió que El huevo y la gallina era un texto más adecuado. Es una obra que se desarrolla en la cocina, mientras la protagonista, interpretado por Alaciel Molas, prepara alimentos para un programa de televisión y comienza a analizar su entorno. Que en la cocina, pues siempre hay algo que se cocina, siempre hay algo pasando, ¿no? Pláticas, lazos, vínculos, recetas, pero sobre todo muchas preguntas. Y a veces en la cocina de casa de tu abuela te puedes sentir como en una universidad. Además de revelar qué fue primero, si el huevo o la gallina, el monólogo llega a tocar temas muy profundos del ser humano. Y nos hace pensar y recalca mucho justo un poco el origen, insisto, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Mucho de la filosofía. Incluso hay un momento que se ha vuelto uno de mis favoritos, donde hay una reflexión muy profunda acerca del amor. La obra está acompañada por música en vivo interpretada por Mariana Chávez Lara y Luz Varela, quienes construyen atmósferas precisas, brindando humor a la pieza. Invitamos al público a venir a la Gruta del Helénico los miércoles y jueves a las 8 de la noche, todo febrero. Nuestra última función es el 29, porque es año bisiesto. No traten de entender, que se dejen capturar por lo que acontece aquí, que les prometemos llega a tocar fibras muy sensibles y uno sale tocado por el huevo. Vengan a descubrir qué fue primero. Noticias 22, Óscar Cortés. Quizás su nombre no le suene mucho, sin embargo, esta fotógrafa forma parte de los principales museos y colecciones del mundo, y México ahora recibe la obra de Vivian Maier. Vivian Maier pudo ver el mundo con la capacidad propia de un niño, como si lo visible fuera en sí mismo siempre un hallazgo renovado. Por primera vez, sus fotografías llegan a América Latina, específicamente al Museo Franz Mayer. La historia de la fotógrafa Vivian Maier es una de las más llamativas de los últimos tiempos en el mundo del arte. Aunque nació en Nueva York en la primera mitad del siglo XX, su obra fue descubierta hasta el 2007 por el cineasta John Maloof, y a partir de ahí comenzó la reconstrucción de su trayectoria. Una muestra de su trabajo se exhibe por primera vez en México en la exposición revelada Vivian Maier, fotógrafa. Pensemos que es una fotógrafa que en realidad se descubre una vez que ya no podemos tener un diálogo directo con ella, ¿no? Es una fotógrafa que nace en el 26, que viene de un contexto, digamos, de clase media baja, que toda su vida fue niñera, su madre fue francesa, una amiga de su madre le da su primera cámara y a partir de eso comienza a hacer foto.
Mayer observó meticulosamente el tejido urbano de la sociedad estadounidense, en especial de Nueva York y de Chicago. Recorrió vecindarios y calles e incursionó en la geografía humana en constante circulación. Fue en lo ordinario, en lo cotidiano, en donde Mayer encontró a los protagonistas de su lente. En sus fotografías se podían ver niños, rostros, anécdotas, coincidencias, instantes de lo real a los que nadie prestaba atención. Es una fotógrafa que fue totalmente autodidacta y esto hace que tenga una naturalidad al enfrentarse tanto al retrato, a las calles, a las personas, a los gestos y los detalles. A Vivian le interesaron los individuos que esperaban, miraban, caminaban, leían o dormían en la sombra de la nada. Los capturó sin saberlo como testigos de una historia. Así se observa en esta exposición que hace un recorrido por su proceso creativo y que se divide en secciones que exhiben la evolución del artista. Comenzamos el recorrido a partir de su fotografía de calle, entonces vemos todas estas imágenes que hace el registro tanto de Chicago como de Nueva York, en el que vemos imágenes de las calles, los edificios, el metro, las personas. Posteriormente pasamos al ejercicio que hace de retratos, que fue un trabajo muy importante de Vivian, probablemente su músculo más importante está ahí. El recorrido continúa con su autorrepresentación, con su registro de las infancias y con sus imágenes a color. Revelada, permanecerá hasta mayo en el Museo Franz Mayer. Noticias 22, Karen Rivera. El juego es el motor de la creatividad y este grupo de niñas están dispuestas a llevar su imaginación al extremo. Son 10 niñas de entre 11 y 14 años que participan en First Lego League, que es un programa educativo internacional de la Fundación Robotics, el cual busca introducirlas al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Bueno, algo bien padre de esta competencia de First Lego League es que pues no se trata solo de robots, sino que te dan una temática año con año. Este año pues nos tocó arte. Lo que nosotros quisimos hacer este año fue crear un manual para que maestros y padres de familia puedan enseñar a personas que presentan algún tipo de debilidad visual sobre el arte, dándoles material sobre cómo ponerle olor a los colores o texturas, y este manual se llama Artevisa. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se destaca que solo 30% de las personas que cursan carreras de ingeniería y tecnología son mujeres. Fundación Robotics pues es un ejemplo a seguir. La verdad es que estamos muy agradecidos por su trabajo y compromiso con llevar la ciencia a más niños. Recuerden que la ciencia es para todos y que no tengan miedo, que todos empezamos sin saber nada y pues no pasa nada, todos podemos. El proyecto Artemisa se presentará en el evento nacional el 9 de marzo de 2024 en la Ciudad de México, en donde competirán con más equipos nacionales y posteriormente el campeón participará en el evento internacional. Parafraseando a la ganadora en el Premio Nobel de Medicina 2023, Katalin Karikó, la ciencia es divertida y ser científico es un trabajo lúdico. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Artes plásticas y libros al regresar. Aquí en Noticias 22 ya volvemos. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México.
con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx, conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checo los días. Pues ya se te olvidó, ¿o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. Con Javier García Diego, Silvia Lemus. Disfruta de la segunda parte de la charla que Silvia Lemus tuvo con Javier García Diego. Apropiémonos de todo lo que nos interese, asomémonos, abramos ventanas, abramos puertas. Tratos y retratos, nuevo episodio, miércoles, 22:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hoy en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos platica sobre una importante reforma al Código Penal. Y buenas noticias en Zona Violeta porque el jueves pasado el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena. Con esto se van a castigar los ataques con ácido con hasta 12 años de prisión en la Ciudad de México. Esta reforma del Código Penal incluye que las penas van a aumentar en una mitad cuando se cause deformidad en el rostro, haya daño de órganos o en el caso de que la víctima sea niño, niña, adolescente o alguna persona con discapacidad. Este tipo de ataques además van a ser considerados feminicidio en grado de tentativa si el daño físico es permanente o si afecta los órganos reproductores sexuales. En este caso, las penas pueden alcanzar hasta 30 años de prisión. Organizaciones internacionales calculan que al año se producen al menos 1.500 agresiones con ácido a nivel mundial. Más del 80% son en contra de mujeres. La mitad de las víctimas tienen entre 20 y 30 años al momento del ataque y suelen ser atacadas por parejas o exparejas o personas pagadas por ellas por celos o por venganza. Hasta ahora este tipo de violencia solo era considerado como agravante dentro de un delito de lesiones. En México, las mujeres que sufren ataques con ácido o sustancias corrosivas no solo enfrentan la expresión extrema de la violencia de género, también son invisibilizadas y el acceso a la justicia era nulo. El 96% de las denuncias estaban en impunidad, las investigaciones continúan abiertas, no hay sentencia. La mayoría de estos crímenes, la autoridad los castigaba, como ya lo dijimos, como lesiones. En el caso fortuito de que hubiera una sentencia, la pena máxima era 4 años de prisión. Tan solo en 2022,
en México se registraron 47 ataques con químicos corrosivos. El 87% de ellas son mujeres. En el 57% de los casos, el autor intelectual era la pareja o expareja de la víctima. Esta medida ha sido bautizada como Ley Malena en homenaje a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019. Ella estuvo presente durante la votación y declaró: desde la Edad Media y hasta el día de hoy, a las mujeres nos siguen quemando como brujas. También acudieron otras mujeres víctimas de estos ataques: Elisa Xolalpa, Carmen Sánchez, Sandra Montiel, Leslie Moreno, María López, Carmen Márquez y Yasmín Hernández, quienes también participaron y aportaron ideas en la discusión de estas reformas que desde aquí celebramos. Gracias, Kimberly. Y ahora visitemos el Museo Franz Mayer para encontrar en el sueño la vigilia. Piezas de la artista Alejandra España ocupan sitios insospechados en el recorrido permanente del Museo Franz Mayer. Así dialoga su arte con las obras de este recinto. En el sueño, la vigilia es el nombre de la muestra que presenta obras realizadas por Alejandra España. Se trata de pinturas, esculturas, grabados, cerámica, muebles, textiles, libros de artista e instalaciones contemporáneas que están colocadas estratégicamente entre las piezas de la colección permanente del recinto. Tenemos ahorita en el museo 82 piezas creadas por Alejandra, desde obras muy tempranas hasta obras muy recientes. Cubrimos, yo creo, prácticamente su trayectoria como artista y nos ha permitido redescubrir la propia colección del museo. El Museo Franz Mayer alberga una colección permanente que contiene objetos que abarcan 6 siglos de creación desde el siglo XV en los ámbitos del arte y el diseño. La obra de Alejandra España, que es habitada por animales totémicos colosales y diminutos y por sombras, dialoga con cada una de las piezas del acervo. Ale es un artista que se caracteriza por buscar llevar a las técnicas más allá de lo que ellas pueden, hacer dibujo tridimensional o hacer de la producción de engobes y esmaltes una posibilidad dibujística. Encontraremos en distintas salas del museo, como por ejemplo la ambientación de la botica, las ambientaciones del siglo XIX, la pinacoteca, el gabinete de curiosidades, la sala de platería, la sala de cerámica e incluso el salón del estrado, distintas obras que a veces dialogan y a veces son disruptivas en el espacio. La exposición estará abierta al público hasta el 8 de abril. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Hay relaciones y afectos que simplemente no se pueden marchitar. Veamos cómo florecen en esta propuesta dancística. Gipitzi Aldalay y Aura Arreola se encuentran para construir juntas a través del buto su ensayo coreográfico Inmarcesibles, que llega este fin de semana al Museo Universitario del Chopo. Vamos a presentar en el Museo del Chopo nuestro ensayo coreográfico titulado Inmarcesibles. Inmarcesibles quiere decir que no se marchita, y con esta pieza Gipitzi y yo queremos hablar de nuestra relación íntima entre dos mujeres artistas que deciden vincularse afectivamente en lugar de competir, en lugar de descalificarnos. Decidimos generar una contrapedagogía del afecto entre mujeres y queremos que nos acompañen. Después de un año de gira por Japón, presentando una de las danzas más profundas, buscan apelar a través del buto a la reflexión y la vulnerabilidad, no solo individual, sino también colectiva. La vulnerabilidad ha sido un lugar en el que hemos habitado y nos hemos acompañado desde ahí. Y pensamos en la potencia de esa vulnerabilidad que digamos, no es una reflexión solo nuestra, ¿no? Sino que está ahí en la teoría feminista, ¿no? En las luchas de cómo podemos ser cuerpos subalternizados y explotar esta potencia de la vulnerabilidad, no como una debilidad, sino para desde ahí emprender una forma de libertad. Y el buto ha sido el lugar en el que hemos podido poner en
juego, por así decirlo, nuestras inquietudes, ¿no? Compartidas, nuestras preguntas compartidas. Pues es el lugar en que realmente en la investigación del cuerpo y el movimiento pues tenemos mayor experiencia, ¿no? Entonces al llamarlo en un ensayo también es como esos ensayos que tienen muchos capítulos, ¿no? Entonces es como un capítulo de nuestras vidas, ¿no? Que puede ser un capítulo que refleja, no sé, miles de años. El jueves 15 tendrán un conversatorio en el Museo Universitario del Chopo y presentarán del 16 al 18 de febrero Inmarcesibles. Para consultar los horarios, ingresa a las páginas que aparecen en pantalla. Para Noticias 22, Diana Telles. Con Luna Negra, el cine de nuevo se pone al servicio del planeta. Tonatiuh García se entrega al séptimo arte impulsando la lucha por el cuidado del medio ambiente. Su película Luna Negra emula una rebelión gestada por una pequeña comunidad de Veracruz. Fue un logro histórico en donde se movilizaron varias comunidades para defender un río y evitar que una empresa transnacional privatizara un recurso tan vital como es el agua. García aborda el problema desde la ficción y a partir de la vida de 3 hermanos, sus problemas personales y conflictos internos. En un proceso casi periodístico, él tuvo que envolverse en la situación y entrevistó a quienes participaron en la defensa del río. El elenco, a su vez, trabajó de la mano con ellos. Comíamos con ellos, nos transportaban, algunos trabajaban en la asistencia de producción y de pronto, sin darte cuenta, pues eso se convierte en un imperativo, digamos, creativo muy importante, porque no solamente tienes que hacer bien tu trabajo, también tienes que darle un lugar a la historia y a los personajes que te están caminando enfrente todo el tiempo, ¿no? Creo que ese fue el reto, ¿no? Convertir estos personajes no solamente como alguienes que sí existieron, que sí vivieron todo este conflicto, sino personas que tienen un mundo interior y una familia y que conviven con estas situaciones sociales. Pocas historias de ficción nos acercan a un problema que estamos viviendo no solo en una pequeña comunidad, sino a nivel mundial. Luna Negra ha tenido un gran recorrido por festivales nacionales y del extranjero. Ha participado en más de, 10 países, ha obtenido más de 40 nominaciones, más de 35 premios. Comenzamos con uno de los principales festivales en el mundo, el segundo más antiguo, en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Moscú. Y bueno, han caído en Luna Negra reconocimientos como Mejor Película Extranjera, Mejor Guión, Mejor Actuación Femenina para Ailín Yáñez, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción. Luna Negra llega a las salas de cine mexicanas el próximo jueves 22 de febrero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos con los libros que llegaron esta semana al buzón de Noticias 22. Portavoz de la miseria, de Óscar Fernández, novela que aborda el abuso y la discriminación hacia las mujeres indígenas por medio de la historia de Leticia, quien enfrenta con dignidad las injusticias que vive. Es una edición de autor. Bioética animal, humana y ambiental, de Alejandro Herrera Ibáñez, doctor en filosofía. El autor es pionero en México en la investigación y discusión de la ética aplicada a la vida. El libro aborda temas como la eutanasia, el ecodesarrollo y los derechos de los animales. Publica la UNAM. Y libro Vejero, de Álvaro Castillo Granada. En una treintena de relatos, el autor da cuenta de su vínculo con los libros, las librerías y el mundo editorial. También rememora su relación con escritores como Gabriel García Márquez, a quien debe el apodo de libro Vejero. Publica el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué te parecen estas propuestas, Rafa? No, fascinantes. En el caso de la bioética, necesaria, ¿eh? Necesaria. Es muy importante traer ese tema a la mesa. Y ahí están los libros que llegaron al buzón esta semana de Noticias 22. Y ahora les platico que sus poderes premonitorios le ayudarán a tejer redes
entre universos. Esta semana se estrena la nueva producción de los estudios Sony sobre el universo Spider-Verse, es decir, Madame Web. Este personaje tiene habilidades como la telepatía, la clarividencia y una gran capacidad para visualizar el multiverso. Aunque en los cómics, la manera en que ella percibe sus predicciones hace necesario que Spider-Man tenga que descifrar sus visiones. Para esta nueva película, Dakota Johnson interpreta a Cassandra, donde se detalla la vida de una paramédica que se ve envuelta en un accidente mientras trata de rescatar a un paciente. Tras recuperar la conciencia, se da cuenta que ha adquirido sus poderes. Sus visiones la conducirán a encontrarse con Julia Carpenter, que es interpretada por Sydney Sweeney, y con Mattie Franklin, personificada por Celeste O'Connor, otras heroínas del universo Marvel. También participa Isabela Merced, quien da vida a Anya Corazón. El villano de esta historia es Ezequiel, interpretado por Tahar Rahim. Ya los fanáticos de los superhéroes están prestos a acudir al estreno de esta cinta. Las críticas iniciales no parecen del todo favorables y habrá que esperar qué dice la taquilla. Noticias 22. Recorramos las urbes y exploremos sus paisajes de flor y concreto. Con sus imponentes estructuras arquitectónicas, interminables calles pavimentadas y paisajes grises que denotan una preocupante falta de espacios verdes, las grandes urbes del planeta se han convertido en auténticas selvas de asfalto, donde paradójicamente la naturaleza y la vegetación parecen no tener cabida. A través del dibujo y la pintura, más de una decena de jóvenes artistas exploran las tensiones entre estos dos mundos en la exposición Flor y Concreto. Es una exposición colectiva de 10 artistas. La mayoría es de aquí de la colonia Santa María la Ribera, tienen sus estudios o tienen alguna relación también con la colonia. No sé, por ejemplo, en esta exposición, Flor y Concreto nos unió las vegetaciones, ¿no? Pero cada quien tiene su visión particular de cómo pueden ver esta relación. La muestra fue inaugurada de forma paralela a las actividades de la Semana del Arte. Quisimos aprovechar justo que existe toda esta especie de movimiento de gente que está visitando galerías y espacios. Eric Saucedo, Alan Cruz y Hilda Medina Félix son algunos de los artistas que participan en esta exposición colectiva, un mosaico diverso sobre nuestra relación con la naturaleza. Suelo retratar los paisajes del entorno en donde crecí. Yo soy del Estado de México y en mi trabajo me interesa mucho pensar en el color y es una exploración constante en mis pinturas. Flor y Concreto es también la primera exposición artística que se presenta en Laboral, un espacio abierto a creadores locales y nacionales, desarrollado por el despacho de arquitectura Anverso. Y hemos hecho algunos proyectos y este en particular para mí es un proyecto muy especial porque son nuestras oficinas y al mismo tiempo es un espacio para convivir con un coworking y con los artistas locales. Oficialmente la exposición concluiría en la misma fecha que la Semana del Arte 2024, es decir, este domingo. Sin embargo, aún podrá visitarse durante estos días en José Antonio Alzate número 20 en la colonia Santa María la Ribera, en un horario de 10 a 19 horas. Noticias 22, César H. Meléndez. Siempre se ha dicho que el francés era la lengua más seductora. ¿Acaso esto habrá cambiado? ¿El francés ha dejado de ser el acento más sexy del mundo? En 2017, una encuesta hecha por la plataforma de aprendizaje de idiomas Babbel nombró al francés como el acento más sexy del mundo. Ahora, después de 7 años, un nuevo estudio encuestó a 6,000 personas de Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania y Estados Unidos para calificar qué idioma percibían como el más sexy. Pero, ¿quién ha destronado a la bella lengua francesa?
De acuerdo con lingüistas y psicólogos, los acentos son un factor de atracción en este tipo de encuestas. Por ello, los resultados indican que el nuevo acento más sexy del mundo es el italiano. El especialista en lenguas, Noel Wolf, mencionó que hay ciertas características del italiano que pueden contribuir a su atractivo. Por ejemplo, la subida y bajada del tono puede crear una cualidad musical que para muchas personas resulta seductora. El portal Euronews menciona que en la encuesta también se denominó al inglés británico como el acento más educado y el alemán obtuvo el primer lugar como el idioma más directo, mientras que el español no figuró en ninguno de los resultados. ¿Y a ti, con qué acento te gustaría que te hablaran sexy este 14 de febrero? Para Noticias 22, Diana Telles. Y bueno, esta es una provocación a la nostalgia. Juegos y juguetes tradicionales de nuestra cultura han tomado el Salón de la Plástica Mexicana con la más reciente propuesta del maestro Froilán Ruiz. Yo decidí hacer esta exposición de juegos y juguetes porque llegó un momento en que yo me puse a recordar que jugaba yo al trompo, que jugaba a las canicas, que jugaba el valero. Entonces dije, ¿por qué no pintar toda esa serie de cuadros que me hacen recordar mi infancia? Froilán Ruiz fue considerado por Raquel Tibol y Teresa del Conde como un artífice neomexicanista, dada su capacidad y soltura para hablar sobre la esencia de México. Aquí lo hace desde 60 óleos de 40 por 50 centímetros. No están pintados sobre tela, sino todos óleo sobre macosel. El macosel es una madera muy agradable que es acerrín molido combinado con cartón. Juegos y Juguetes abrió sus puertas el pasado sábado 10 de febrero y Froilán Ruiz destaca el buen recibimiento del público asistente. Este es uno de los grandes placeres que me dio la inauguración de esta exposición, porque vino una buena cantidad de gente y todos estaban muy contentos. Yo los veía muy contentos, muy risueños. Y es que toda la obra les hizo recordar pues su juventud o su infancia. No dejen pasar esta gran oportunidad y vengan a conocer las piezas al Salón de la Plástica Mexicana, que pueden visitarlo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a pesar de su cercanía con el Sol, estos asteroides sorprenden por su contenido a la comunidad científica. Sabemos que el agua es crucial para la vida, pero es muy difícil encontrarla fuera de la Tierra. Según la revista IFL Science, científicos de varias instituciones de Estados Unidos han estudiado las observaciones de 4 asteroides de silicato seco, realizadas por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, mejor conocida como SOFIA. La autora principal de esta investigación, la doctora Anicia Arredondo, junto con su equipo, estiman que se pueden encontrar agua suficiente como para llenar una lata de refresco en cada metro cúbico. Los asteroides de Iris y Masalia. Estos se formaron cerca del Sol, por lo que se suponía que estaban desprovistos de agua. Anteriormente no se podían distinguir entre este elemento y otro compuesto químico cercano. En definitiva, el trabajo de Sofía junto con la NASA y la Agencia Espacial Alemana ha sido fundamental para este descubrimiento, porque nos ayuda a comprender cómo van evolucionando los planetas y sobre todo cómo llegó el agua a la Tierra. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Y ya nos vamos, tenemos musiquita, Rafa. Y nos despedimos con el recuerdo del creador del concepto del arte total. Richard Wagner fallece un día como hoy de 1883, dejando un vasto legado, grandes óperas que son fundamentales. Un hombre que fue revolucionario no solo en la música, sino también en la práctica política y social. A veces vivía huyendo, empezó a componer muy tarde, cuando tenía 34 años se consagró a la música. Y al grado de que hay un teatro, quiso fundar un teatro para proyectar este gran drama total, donde se conjugaran las bellas artes. Todas las manifestaciones artísticas. Y quería un puente de su casa al teatro y no se logró, ya no lo pudo ayudar el príncipe para este fin. Pero Tristán y Isolda. El holandés errante. La cabalgata, el anillo del Nibelungo y toda la tetralogía.
Parsifal, El ocaso de los dioses, Los maestros cantores de Nurembergo, un hombre que es un parteaguas en la historia de la música romántica y hoy así le rendimos tributo. Buenas noches.